Estamos aquí en el caserío Los Ramírez, lugar donde yo vivo, soy nativa, y contarles un poquito de lo que sucedió aquí en este lugar. En tiempos de inicio de guerra, ¿verdad? Estaba, digamos, crítico la cuestión de la persecución a la población civil, ¿verdad? En todo el departamento y a nivel de todo el país. Y aquí en este lugar, un domingo 13 de abril a la 1 de la tarde, estaban 5 campesinos reunidos acá porque estaban viendo cómo resolver el sistema de agua en la comunidad, ya que nadie tenía, digamos, el agua en la casa. Entonces, aunque sea con mangueras, ellos querían hacer posible una gestión para poder llevar el agua hacia los lugares de cada casa. Y es así como ese domingo miembros de la Guardia Nacional incursionaron al caserillo y sin mediar palabras ellos estaban así reunidos acá donde ven este lugar y fueron ametrallados. 5 campesinos, bueno, ahí los nombres: Leonardo Ayala, que era mi papá, mi tío Roberto Ayala, que vivía ahí en esa casa, ¿verdad? Y Domingo Alas, que era de una comunidad vecina, pero vivía acá. Rodrigo Alas, de la comunidad Los Alas, aquí abajo, vecino. Y el otro era Manuel Alas, también de la comunidad Los Alas. Eran los 5 campesinos que tenían interés de ver cómo se facilitaba para que llegara el agua a la casa, y ellos fueron brutalmente asesinados el domingo 13 de abril de 1980, a eso de la 1 de la tarde. Ellos están enterrados allá en una fosa común que hizo la comunidad, a unos cuantos metros de acá. Entonces ahí están enterrados porque desde ahí, de ese momento, se empezó, digamos, la persecución, donde hubieron varias masacres. Después de esta masacre que hubo acá, fue la masacre del 14 de mayo de 1980. Entonces, y después fue una serie de masacres que hubieron muchas matanzas de gente civil, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió acá, ¿verdad? Quiero decirles también que acá en este lugar hay muchas más masacres de gente inocente. Aquí a unos 300 metros o 400 hay una masacre también de otra familia que fue también brutalmente asesinada por el mes de enero del 81. Y estamos viendo también cómo se hace la exhumación. Allí murieron niños, mujeres, pero la mayoría eran niños, toda una familia, Ayala. Está también allí en lo que sea, en el resumen de las masacres que se han hecho. Eso fue el 22 de enero de 1981 en un operativo militar. Habían mamás habían familias que tenían gente muy de edad, muchos niños, y se quedaban en sus casas. Entonces no salían, digamos, a las guindas, que le llamamos. Guinda es cuando usted se va de un lugar porque tiene miedo que lo maten en su casa. Entonces ellos vivían por acá, pero como toda la gente se había ido, solo ellos habían quedado. Entonces ellos salieron a una quebrada, ahí cerca de una casa, y allí los fueron a hallar. Los fue a hallar el ejército en ese operativo que lanzaron, y ahí los hicieron masacrados. Hay un sobreviviente, de 7 años estaba el niño, que quedó en medio de su madre y de sus hermanitos. Uno vive en Concepción, que es Altepeque. Él es el único sobreviviente de esa masacre, de la familia Ayala. Para contarles un poquito de la historia, bueno, aquí toda la gente que vive, vivimos en los lugares de origen, originalmente, pero en tiempo de guerra todo el mundo salimos de nuestros lugares de origen y abandonamos nuestras tierras o nuestros lugares y nos fuimos. Bueno, mucha gente fue a refugio en Mesa Grande. Esta gente que está acá, digamos, estuvo en Mesa Grande refugiada como 4 años nada más. Luego después se retornó hacia Las Vueltas y La Ceiba, que son los que vemos allá enfrente. Y después esta comunidad regresó, porque en Las Vueltas había mucha gente de todos los lugares. Entonces
El cantón tiene 7 caseríos, el cantón Las Minas, entonces todos estos 7 caseríos eran que estábamos en las vueltas, estábamos en la Seima, entonces dijimos, oh, bueno, nosotros tenemos nuestros lugares, vámonos para allá. Y es así como más o menos en abril de 1993 se vienen las familias para acá, se vinieron 3, luego se vinieron otras 3, hasta al grado que hoy somos 27 familias, las que estamos aquí en este lugar. Pero sí, esta gente toda es una gente sufrida, es una gente que la mayoría perdió familiares en masacres durante el conflicto armado. Y estaba comentando que allá enfrente tenemos el mural donde la comunidad, la DESCO y los jóvenes se han, digamos, puesto con ese optimismo de hacer memoria, de saber quiénes son los que murieron, ¿verdad? De nuestra comunidad nada más. Y hemos hecho un recuento allá en aquel mural, pero ya se nos destiñó y lo que queremos es como hacer una placa o hacer, digamos, algo bonito para que no se destiña y mantener la memoria histórica de la gente que murió acá, de esta comunidad. Porque hay familias enteras que murieron, bueno, de aquí no hay ni una tan sola familia que no tenga un pariente allá en aquel mural que murió en la guerra o en masacres. Entonces es algo que yo lo veo bien porque también aquí es una comunidad chiquita, bien organizada, hay un grupo juvenil que se encarga también de ayudarle a la DESCO a hacer todos los detalles. Aquí los jóvenes conocen, porque ellos han hecho, ese mural ellos lo han hecho, con miles de dificultades, pero ellos pintaron, lástima por el agua se destiñó, pero ellos se encargaron de andar casa por casa, con ayuda de la Asociación de Desarrollo Comunal, verificando cuántos años tenía como un censo, cuántos años tenía la persona que murió, en qué lugar murió y todo eso, entonces eso es bonito. Aquí, bueno, desde que ha habido la organización, siempre se ha procurado tener una organización de jóvenes que asiste a reuniones, que asiste a capacitaciones, que a eventos de memoria histórica, como a DESCO también se les ha contado, o sea, en ocasiones se les ha contado lo que sucedió en tiempo de guerra, a veces se ponen videos en la casa comunal para que la gente conozca, ¿verdad? De no solo esta masacre, sino que de otras masacres también y tomen un poco conciencia. Y hay una organización de jóvenes, incluso hay debido a la organización también ellos se entusiasmaron y han hecho un grupo de música, donde hay solo jóvenes, muchachas y muchachos, y ellos se ensayan todos los domingos, salen a cantar también, y ellos se han entusiasmado mucho, ¿verdad? Y se han tomado en cuenta, la comunidad los ha tomado en cuenta, en las estructuras comunitarias, y todo, porque sirve de mucho, porque para los tiempos, por ejemplo, de Navidad, ellos celebran aquí todo lo religioso y son los jóvenes los que impulsan. Hay tardes alegres que ellos también alegran la comunidad con su música y son bien dinámicos. Como afectada, digamos, que perdí mi padre y mi tío y los otros compañeros conocidos, he tenido ese deseo de que se haga una conmemoración el 13 de abril. O sea, precisamente acá, pero tal vez más allá lo hacemos, porque ahorita solo está así. Incluso de lo primero para mí es hacer ese mural. Nosotros le llamamos mural porque no tiene mucho de mural, pero esa pared, los jóvenes incluso son los que han hecho esa pared, han levantado esa pared y la han pintado, o sea, de hacer más formal y que los nombres no queden bien y no se destiñan, porque ahí, o sea, algunos se echan de ver y otros no, ¿verdad? Pero eso, ya donde esté eso, sí, ya vamos a empezar a ver qué se hace. Me siento bien contar lo que sucedió para que otras personas lo conozcan, de otros países del mundo, para que conozcan la historia de lo que pasó aquí en El Salvador, ¿verdad? Y que no es mentira, es la realidad, ¿verdad? Y que somos sobrevivientes de diferentes masacres y aquí estamos luchando todavía porque haya justicia algún día y que los otros países conozcan lo que sucedió en este país tan chiquito, pero que increíble todo las barbaridades que sucedieron durante la guerra.